Primera de Samuel, capítulo 3. Continuamos con la serie que comenzamos hace 8 días, la vida de los reyes. Hace 8 días vimos el llamamiento y el comienzo del reinado de Saúl. Saúl significa aquel rey que fue pedido, ¿cierto? Pero también significa pozo, muerte. Hoy ya comenzando a estudiar un poco más lo que fue el reinado de este rey, vamos a dar cuenta cómo muy pronto Saúl comenzó a deslizarse. Vamos a ver el comienzo de la caída de Saúl. Tiene dos partes, pero hoy solo vamos a ver la primera parte porque es muy rica en enseñanza. Quería por lo menos hoy abordar las dos situaciones que la palabra muestra, pero nomás la primera tiene mucha enseñanza. Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 3. Mira lo que decía el profeta. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, mira lo poco que había pasado, 2 años, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. No, a veces piensan que debe pasar mucho tiempo, pero a veces el Señor destapa el corazón de las personas en muy poco tiempo. Nosotros creemos que wow, cuán grande, y vienen unas experiencias al poco tiempo y se demuestra que no era la apariencia de Saúl, ni lo grande de Saúl, ni su belleza física lo que lo iba a sostener en el reinado. Miren, hermanos, todos los que hemos creído en el Señor Jesús hemos sido hechos reyes y sacerdotes por gracia, por la medio de la fe. Pero entre esos que han sido hechos, que se sostengan y que algún día se sienten a reinar con Cristo, es bastante diferente. Este periodo que estamos acá es de preparación. Aquellos hombres que sean fieles se sentarán con Cristo. Aquellos que no sean fieles van a estar en un periodo de disciplina, dice la Escritura. Entonces usted fue hecho rey, pero eso no le garantiza nada. Usted tiene que ser probado, y por medio de las pruebas se ha de manifestar si su corazón está en el nivel para algún día sentarse con Cristo a reinar. ¿Sí? Entonces vamos a ver que a los 2 años del reinado de Saúl comienza a haber una situación. Saúl se embarca en una guerra contra los filisteos, los eternos enemigos del pueblo de Israel. Y eso era lo normal. Si él había sido puesto como rey, él tenía que defender al pueblo y hacer que las fronteras del pueblo prevalecieran sobre los pueblos enemigos. Entonces comienza a haber este conflicto entre Saúl y el pueblo, y se reúnen todos los filisteos. Los filisteos llegan a ser un ejército tremendo. Eso es lo que comienza ya a contar, y Saúl hace sonar el cuerno y todo el pueblo de Israel se reúne. Pero mira lo que dice en el versículo 5. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros. Imagínate, carros. Era la carrocería del ejército de los filisteos. 6,000 hombres de a caballo. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Imagínate la multitud tan tremenda. Usted ha visto El Señor de los Anillos, imagínense un ejército así, hermanos. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ahí esto es lo que significa Saúl. Se escondieron en cuevas, en fosos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Mira la situación, se enfrasca en una guerra con los filisteos, y los filisteos se arman hasta los dientes, se arman de ejército, y los judíos, los israelitas, al ver la situación, comenzaron a tener miedo. El Señor le había hecho por boca de Samuel a Saúl que descendiera a Gilgal y lo esperara 7 días. Pero es curioso que el Señor manda a llamar a Saúl y le dice que vaya a Gilgal. Mira que esa fue una escena muy parecida que se vio en el libro de Josué
y vamos a entender el significado porque el Señor lo llevó a Gilgal y porque era el comienzo de las pruebas para Saúl. Allí el Señor iba a probar el corazón de Saúl. Y vamos a ver un pasaje en Josué, donde Josué tuvo una experiencia muy parecida. Ahí el comienzo del libro de Josué. Josué capítulo 4, y es interesante que el Señor permita que la primer prueba de Saúl sea en el mismo lugar donde fue la primer prueba del ministerio de Josué conquistando la tierra prometida. Josué capítulo 4. Es más, el nombre de Gilgal significa reunión de piedras, y ese nombre lo tomó por esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la experiencia? Ellos llegaron hasta cierto punto con Moisés, y Moisés no pudo poseer la tierra por su ira, la ira que tuvo, y el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor le dice a Josué: de la manera que yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces Josué le dice: bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y ahí el capítulo 1, 2, 3. Y la primera experiencia que él tuvo que enfrentar con el pueblo de Dios fue atravesar el río. ¿Sí se acuerdan? Ahí en el capítulo 3 lo dice, el paso del Jordán. Entonces, que esa experiencia fue bastante impresionante, porque de la manera que el Señor estuvo con Moisés y abrió el mar para que ellos pasaran, fue la misma experiencia con Josué. Desde ese momento el Señor comenzó a mostrar que Él estaba con Josué y respaldando el ministerio de Josué. Y eso es bastante interesante. Y mira que desde ese momento Josué comenzó a ser temido por el pueblo. O sea, temido en el sentido de que el Señor respaldaba a el ministerio de este hombre, que no era un hombre que se había puesto él, ni era un hombre que habían puesto los hombres, sino era un hombre que Dios había puesto y que iba a respaldar todas las cosas que él emprendiera si él estaba en sometimiento a Dios. Y mira lo que dice ahí en el versículo, leámoslo desde el 1. Dice: cuando toda la gente acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: toma de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar en donde habéis de pasar la noche. Entonces llamó a los 12 hombres, los cuales les había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Y estas piedras significan Gilgal, que eran 12 piedras reunidas. Y fue el lugar donde el Señor le dice a Saúl: vayas y espere allá al profeta. ¿Y por qué le dice el Señor a Saúl que vaya allá? Por la experiencia que ellos habían tenido. Pero mira lo que significa la experiencia. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididos delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Sí? Ese lugar era un monumento. ¿Un monumento a qué, hermanos? ¿A Josué? No. Un monumento a que Dios iba con este pueblo, y las pruebas terribles que ellos tenían por delante no los iban a detener. El Señor iba a abrir el mar como lo hizo con Moisés. Ahora iba a abrir ¿qué? El Jordán, para mostrarle Dios a su pueblo que era el Dios de ellos, que Él iba a estar con sus pruebas, que Él iba a estar con sus luchas, que Él iba a estar delante de ellos defendiéndolos y sacándolos adelante de todos sus enemigos. ¿Por qué el Señor Saúl llegó allá? Recordándole lo que Él había hecho con Israel y mostrándole a Saúl que viera esas piedras y se recordara que Dios era un Dios fiel, involucrado con las circunstancias de su pueblo. ¿Sí es lo importante del lugar?
Gilgal, el lugar de las piedras, donde se reunieron 12 piedras en memoria a la fidelidad del Señor. Entonces el Señor le está diciendo a Saúl, mira, Saúl va a hacer una batalla contra los filisteos, pero yo quiero que tú vayas a Gilgal y esperes 7 días. ¿Para qué quiere que el Señor llegue Saúl allí y se siente a esperar al profeta? Para que se recuerde lo que el Señor había hecho con Josué. Miren, hermanos, Josué fue fiel en todo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, van a pasar el Jordán, pero primero tiene que ir el arca con los sacerdotes. ¿De qué nos habla de eso? De que antes de que nosotros atravesemos cualquier prueba, delante de nosotros debe ir la presencia del Señor. Porque lo terrible no es que una persona vaya a presentar una prueba o esta circunstancia, sino lo terrible es que va sin Dios. Una prueba para un creyente que ama y se entrega al Señor mismo, esa prueba terrible que puede enloquecer a otras personas, a nosotros nos puede madurar, perfeccionar, formar un carácter, prepararnos, conocer al Señor, bueno, muchas cosas buenas. Para otro puede ser una situación que lo lleve al suicidio. Entonces el Señor dice a Josué, yo voy contigo, pero Josué, tienes que obedecerme. Primero va los sacerdotes con el arca. Entonces llegaron los 4 sacerdotes y comenzaron a caminar en el Jordán y el agua se abrió, hermanos. Y ellos tenían que esperar ahí en el Jordán para que pasara todo el pueblo. Y ese día cuando ellos pasaron, volvieron a mirar a Josué y dijeron, realmente el Señor, como estuvo con Moisés, ahora está contigo. Ese fue el comienzo de las pruebas para Josué. Y Josué fue fiel desde un principio. Y de ahí en adelante tú ves que a un Josué llega a la vejez y dice, mi casa, yo y mi casa le serviremos al Señor. ¿Sí? Fue un hombre fiel. Saúl no. Saúl a la primera experiencia fracasó. Y mira que el Señor lo llevó a Gilgal. Y ese nombre Gilgal es preciosísimo, hermanos. Entonces volvamos ahí a Samuel capítulo 13. Y es curioso a dónde el Señor le había dicho por medio de Samuel que fuera. Y dice, en el versículo 7 al final dice, pero Saúl permaneció en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces ponte en la situación. Saúl va a ir a la guerra. Los filisteos están armados hasta los dientes. Un ejército tremendo. Saúl está con los pocos de Israel que van a ir a la batalla. Y al ver que el profeta no llega, comienza el pueblo en su temor ¿a qué? A desertar. Entonces, desertar es abandonar el campo de batalla. Entonces, mira la situación como Saúl. No podemos decir, la situación era bastante difícil. Saúl con la prueba, con las circunstancias, y no venía la respuesta del Señor. Miren, hermanos, Saúl comienza a contar sus soldados hoy, y ya mañana habían menos, y mañana habían menos, y mañana habían menos. Entonces uno diría, sí, lo más fácil para el hombre natural era lo que iba a hacer Saúl en adelante: actuar en su propia naturaleza y prudencia. Pero hay algo que Saúl no conocía, hermano, que las batallas del pueblo de Dios, de los hombres de Dios, de los reyes de Dios, no se ganan por ejércitos, no se gana por cantidad de soldados, no se gana por cantidad de números. Miren, hermanos, en las pruebas nunca las vamos a ganar si nosotros en nuestras maneras tratamos de solucionar las cosas. La única manera que nosotros podamos obtener una victoria es que Dios esté involucrado en la situación. Un día el Señor, y era el libro anterior, hermano, el libro de Jueces, Gedeón va a la guerra, igualito. Se juntan una cantidad de pueblos y Gedeón va a la guerra y convoca a Israel. 22,000 hombres de Israel. Y el Señor dice, bueno, van a ir a pelear, pero no quiero que vayan los 22,000 porque si ganan la pelea van a decir que fue por ellos.
díganles que los que tengan miedito, que se devuelvan para la casa. Entonces les dijo, y de esos 22.000 el número fue reducido a 10.000. Y el Señor dijo, no, todavía son muchos. Y uno cuando quiere ir a la batalla quiere tener ventaja, ¿sí? Pero cuando uno afronta una situación y la saca uno por sus fuerzas, generalmente el hombre se va a gloriar en sí mismo. Es que yo tuve esto por mí, ¿sí? Hay gente que le dice, mire, yo soy profesional porque yo trabajé, yo tengo esto porque yo me esforcé, yo tengo esto porque yo hice y me sacrifiqué, y yo. Y esa clase de personas no le sirven al Señor. Dios necesita hombres sencillos, simples, que le crean. Entonces el Señor le dice a Gedeón, mira, ni siquiera los 10.000 me sirven, yo voy a llevarlos a un río y voy a aprobarlos. La prueba va a ser esta, que cuando estén cerca del río, los que se inclinen como perros, dice él, y tomen y lamban como perros, esos van a escoger. Y no dice, el que se arrodilla a comer del agua, ese no va. ¿Por qué, hermanos? Mira la imagen, y es que el Señor tiene unos caminos, pero eso enseña. Primero, tenían que inclinarse como un perro. Eso habla de humildad. Alguien que se humilla delante de Dios, ¿sí? Alguien que se inclina, alguien que dice, Señor, yo no soy nadie, yo no tengo nada, no hay nada en mis fuerzas, no hay nada en mi capacidad, necesito tu ayuda, Señor. Estoy cansado de fracasar, estoy cansado de pasar esto y tratar de hacer las cosas como Dios. Me he dado cuenta que soy un hombre débil, insuficiente, soy un perro, Señor. ¿Ustedes se acuerdan? Una vez una mujer llegó a decirle, Señor, mi hija me parece se está muriendo, algo así. Y el Señor le dijo, no es justo darle la comida de los hijos a los perros. ¿Por qué? Porque ella no era parte del pueblo de Israel. Ella era una gentil, los gentiles se llamaban perros. Entonces ella dice, Señor, pero aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Y el Señor le dice, tu deseo ha sido concedido. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Se puso en el lugar correcto, se humilló. Porque el Señor resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Entonces, el que estos hombres se inclinaran y se humillaran era una buena calidad, una buena evidencia del corazón. Pero no solo se humillaban, sino que tomaban el agua del río y la envían como perros. ¿Qué es tomar el agua, hermano? Miren, Dios siempre ha tenido un río. Un río es que el fluir de Dios hacia el hombre a través de su palabra y a través de su pueblo. Pero Dios siempre ha tenido palabras, aún en que vivamos en un medio de un cristianismo, un catolicismo, una cantidad de religiones, Dios siempre ha tenido su pueblo. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que lo aman, lo conocen, lo predican, pero hay personas que aún escuchando la palabra de Dios no les interesa. Pero hay hombres que estiran la mano y toman de lo que Dios da y beben. ¿Sí? Miren, hermanos, una persona delante de Dios que venga en humildad y que realmente ame y busque y persevere en la palabra del Señor, esa es la persona que el Señor escoge para ser sus soldados. De esos 10.000, hermanos, solo 300 personas tuvieron esa característica. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo de Dios generalmente, el que es útil delante del Señor, no son muchos. Y tienen dos características. Una, son humildes y se humillan delante del Señor. Y otra, aman profundamente la palabra de Dios. Y miren, hermano, con 300 hombres, Gedeón fue a la batalla y obtuvo la victoria. Saúl quería tener muchos y se le desertaban, hermano. Cuando usted ve que una persona no quiere y quiere irse, déjela ir. Porque Dios no obliga a nadie, hermano. Dios así tenga pocos hombres que le amen, que le sigan, para Él es suficiente. Porque Dios no obliga a nadie, hermanos. A los otros les dijo, ¿quién tiene miedo? El que tiene miedo, devuélvase. Pero Saúl creía que la victoria repercutía en la cantidad de hombres que él tenía.
No son los hombres, no son los ejércitos, no son los caballos, no lo es. Es Dios con nosotros. Amén. Como dice Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó a su propio Hijo, o sea, no nos rehusó a su Hijo, sino que lo permitió que Él viniera, sufriera y muriera por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Pero no somos muchos. Pero Saúl, hermano, al ver que el pueblo no lo acompañó, ¿sabes qué hizo? Fue necio. Mira lo que pasó. Y dice: y esperó 7 días conforme al paso que Samuel había dicho. Samuel le había dicho en el capítulo 10, versículo 8. Mira lo que decía. Leámoslo, ahí unas 2 hojitas antes. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces las palabras de Samuel eran 2. Espera 7 días y cuando yo llegue te enseño lo que has de hacer. Eso es de mucha enseñanza, hermanos. Muchos de nosotros podemos acudir al Señor, ¿sí? Saúl acudió a Samuel y recibió una palabra del profeta. Muchos de nosotros podemos esperar en el Señor un tiempo. Pero ¿qué si el Señor no nos responde en el plazo determinado? Eso es terrible para el alma de una persona. Dijo un hermano: no hay nada que mortifique a una persona más que esperar. ¿Qué esperar? Nosotros estamos acostumbrados todo ya. Comidas rápidas, todo rápido, queremos que nos den todo rápido, pero los caminos del Señor son tan diferentes, hermano, tan diferentes. Y mire, un hombre que ha sido puesto por Dios para representar a Dios, lo mínimo que puede hacer es confiar en Él. ¿No cree? ¿Quién había puesto a Saúl? Dios. ¿Quién lo había metido en problemas con los filisteos? O sea, por ser el rey de Israel, Dios. ¿Quién iba a sostener a Saúl? Dios. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Confiar y esperar 7 días. Miren, hermanos, un hombre que no espera en Dios, que no aprende a confiar en Dios, es un hombre que no está capacitado para servir. Ese es un principio innegable en la obra de Dios: la espera, la paciencia, la fe. Aún el justo, dice la palabra, el justo vivirá por la fe. El número 7 habla del trabajo de Dios. En 7 días yo voy y te digo, dijo Samuel. Pero no llegó al 7º, esperó hasta el 7 y no llegó. ¿Por qué Dios a veces hace eso? Hay varios casos en la Biblia, ustedes sí se conocen, sí lo conocen porque hace poco lo estudiamos. El caso de Jacob. Jacob, ¿con quién te quieres casar? Con Raquel. Se enamoró de Raquel. Me vas a trabajar 7 años por Raquel. Cuando vino los 7 años, no le respondieron con Raquel. Le dieron fue a la fea. Digo, a Lea. No era la que él quería. Le dieron a la otra, lo engañaron. Entonces uno dice, ¿Dios es injusto? No, hermano. Dios le iba a enseñar a Jacob a través de ese tiempo de paciencia a formar algo que va a ser útil para toda nuestra vida, hermano. Carácter, fruto espiritual, paciencia, fe. Miren, hay un personaje que después con el tiempo llegó a ser uno de los grandes siervos de Dios en el Nuevo Testamento, que fue el apóstol Pablo. Mira que apenas Pablo se convirtió, el Señor le dijo: Pablo, te voy a hacer
te voy a enviar a todas las naciones y llevarás mi nombre delante de reyes, de grandes y ricos. Y uno podría decir, uy, el Señor le hizo un llamamiento tremendo a Pablo. Pero para que todo eso que el Señor le había dicho a Pablo, todo eso que Él le había, si le habíamos dicho, prometido a Pablo se cumpliera, Él debería pasar por un tiempo de prueba. Y eso nos habla el 7, pero el 7 no más, el 14 de Jacob. Porque 7 es el trabajo de Dios, pero 14 habla de muerte. ¿Se acuerdan, como lo hemos dicho en otros lugares? El 14 fue el día de la Pascua. ¿Cuándo que era la Pascua? Cuando se cogía y se sacrificaba el animalito. El 14 es número de muerte en la Biblia. Dios necesita llevarnos a morir a nosotros mismos. ¿Qué es eso, hermanos? Dios necesita acabar con nuestra prudencia. Que yo antes hacía las cosas así, como me parecía, que yo antes hacía las cosas con mi esfuerzo, con mi sacrificio, como me parecía, y Dios comienza a llevarnos en periodos en nuestra vida, que lo que nosotros podíamos hacer, ya no podemos, que en lo que nosotros confiábamos, ya no podemos confiar, que nuestras grandes, si lo podemos decir, aquellos que nos solucionaban los problemas, ahí ya no están. Estás tú delante de Dios y tú clamando y Dios guardando silencio, esperando a que hasta que tú ya sueltes todas las cosas en la mano de Dios. Una vez el hermano Washmani estaba en un río con varios hermanos y se metió un hermano que no sabía nadar al río y comienza a ahogarse, y había uno que era un pescador y sabía eso parecía un pez en el agua. Y el otro ahogándose y tome agua y todos desesperados. Y miraban al que sabía nadar. Y le, sáquenlo. Y el otro ahí no hacía nada. Y el otro ahóguese y patalee y ahóguese. Cuando ya vio que no pataleaba, no se movía, sino que ahí sí el hermano se mandó y lo sacó. Entonces cuando salió todos bravos, dice el hermano Nica, hasta él se puso mal genio y le dijo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Por qué no lo sacó rápido? Entonces le dijo, si yo me mando a sacarlo mientras él tiene fuerza, de la misma fuerza que él todavía tiene, nos ahogamos juntos. Hay que esperar que él pierda todas las fuerzas. Eso es el 14. Dios esperando que nosotros acabemos con todas nuestras fuerzas para él venirnos a ayudar. Mira ese 14 en la vida de Pablo, hermano. Gálatas capítulo 2 creo que está. Mira, y a mí me pareció tremendo esto. Porque a veces Dios se demora, hermano, para tratar con nosotros y enseñarnos algo. Gálatas capítulo 1. Está Pablo contando su testimonio y él dice que subió a Jerusalén después de 3 años y volvió a la región de Cilicia. Nadie lo conocía, solo sabían que el que los perseguía era esto. Pero miren el capítulo 2, versículo 1 lo que dice. Después, y ese después habla de un periodo que Pablo pasó en su vida. Mira este periodo. Pasados 14 años. Saúl no pudo esperar ni 7 días. Este hombre tuvo que esperar, ¿qué? 14 años. Subí, o sea, fue otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero, este pero me parece precioso, hermano. Subí según una revelación. O sea que Pablo ya no subió por sus fuerzas, ni por su querer servirle al Señor, ni por la necesidad que había, sino que el Señor le dijo, Pablo, necesito que vayas a tal lado. No era Pablo, era ¿qué? Un hombre sometiéndose a la voluntad de Dios. Un hombre que ya había aprendido a no hacer las cosas por él mismo, sino que él contaba con Dios en su vida. Y mira lo que dice, y para no correr o haber corrido en vano. Eso fue lo que hizo Saúl, hermano.
corrió en su naturalidad a solucionar el asunto en sus fuerzas. Y ese fue el comienzo de su caída. ¿Por qué? Porque no es solo el que yo trate de hacer las cosas por mí mismo, sino que yo les estoy, con esa actitud, estoy menospreciando a Dios. Porque eso fue lo que hizo Saúl. Si yo le digo, mira Salomé, te voy a regalar esto, espera el fin de semana y vamos a ir a comprar esto. Llega el sábado y el domingo no aparezco. Y el lunes ella, mire lo que me compré. Como usted no me compró nada, pues yo fui y lo hice. ¿Qué actitud es esa? ¿Sí? Es una actitud de lo que usted dijo, para mí no tiene valor. Porque cuando una persona no le cree a Dios, no solo está rehusando recibir la gracia de Dios, está ofendiendo a Dios. Y dice la palabra que la persona que no le cree al Señor no es agradable delante de Él. Porque si bien Él iba a hacer lo que hizo con Josué, hermanos, Él iba a abrir el mar delante de ellos, Él iba a derribar todos los enemigos que ellos tenían, solo le estaba pidiendo al rey que confiara, que esperara, que lo tuviera en cuenta, que esperara que Él tenía órdenes precisas para mostrarle su voluntad. Y para que Él no corriera en vano. Porque si hay algo que vemos hoy en día es muchas personas haciendo muchas cosas que son vanas, que no tienen valor, que no van a sacar fruto. Mira, no hay nada más terrible que ver personas sufriendo y matándose por esto, y todo eso va a pasar sin ningún valor. La vida es como una nube, hermanos. Ahí está y pasó. ¿Y qué quedó de eso? Cuando Dios tiene promesas eternas y duraderas para los que esperan en Él, para los que confían en Él. Él les ha prometido una tierra preciosa, Canaán, llena de cosas que el hombre necesita, pero el hombre prefiere vivir, hermanos, bajo su propia prudencia. Y traer la muerte no solo para Saúl. Miren, hermanos, cuando Saúl desobedece a Dios, eso le trajo el juicio no solo a él, sino a su familia. Ninguno de sus hijos volvió a recibir el reino. ¿Por qué? Porque Saúl desechó a Dios. No lo tuvo en cuenta. No esperó en las palabras de Dios. Mira lo que dice Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer primero el 6, versículo 15. De otros hombres que fueron puestos por Dios, pero sí fueron fieles. Este Saúl a la primera se torció, hermano. 6:15. Mira lo que dice el versículo 6:12. Vamos a leerlo desde el 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es eso, hermano? Dios, y ahí va a comenzar a hablar Abraham. Abraham, yo voy a hacer esto contigo. Y Abraham, a pesar de las pruebas y de las luchas, ¿qué? Confió en el Señor y esperó. Paciencia es la capacidad de esperar tiempos prolongados en Dios sin abandonar la causa, sin actuar por uno mismo, sin meter nuestras manos. Porque es que a veces nosotros metemos las manos, hermano. El Señor te dice, voy a hacer esto contigo, y tú crees que necesitas ayudarle a Dios. Lo que en realidad eres es impaciente. No eres capaz de esperar el tiempo de Dios. Miren, dice que todo lo que Dios hace tiene su tiempo. Y cuando tú esperas el tiempo del Señor, todo es bueno y agradable. ¿Tú por qué miras una niña, hermanos, de 16, 17 años, embarazada, de 18, 19 años?
sufriendo con sus hijos, tal vez madre soltera, porque ella no esperó en el Señor y no se guardó para el Señor. Y se metió con un gañán que no era el hombre que Dios tenía para su vida. Hermanas cristianas que hemos visto llorar muchos años, ¿por qué? Porque no esperaron el hombre que Dios les había prometido. No esperaron el tiempo que el Señor tenía aún para eso. Para casarnos hay tiempo, para estudiar hay tiempo, para trabajar hay tiempo, para educar a nuestros hijos hay tiempo, para todas las cosas hay tiempo. El problema es cuando nosotros nos adelantamos por seguir nuestro deseo de nuestro corazón y no tener en cuenta a Dios. Nosotros a veces tenemos personas que llegan a la iglesia y sufren y han sufrido, pero ni siquiera es por algo, son las mismas consecuencias. Nosotros mismos llevamos años sufriendo, ¿por qué? Las consecuencias de no haber tenido en cuenta al Señor ni haber esperado en Él. El Señor es bueno, Él ahora nos ayuda a asumir la responsabilidad y nos da paz y nos da tranquilidad y nos da fuerza cada mañana para levantarnos, pero muchas veces el problema estuvo en que no esperamos el tiempo de Dios. ¿Sí es así? Mire y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué frase es esa de Dios jurando por sí mismo? Imagínate, hermano. Abraham, mira, yo no tengo que poner otro testigo, me pongo yo mismo, lo que yo te he dicho te lo voy a cumplir. Qué palabras tan grandes. Y el Señor ahora pone a Saúl y lo pone en Gilgal para que se acuerde lo que Dios es y ha hecho. Y Saúl, ¿qué? No es capaz de esperar. Y miren lo que sigue diciendo adelante. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Qué cosa preciosa, ¿no? Señor, tantas cosas que nos ha hablado, hermano. Yo he tenido experiencias hasta que yo le he orado por algo al Señor. Y le he orado por algo y el Señor me ha dicho, mira, espera tanto tiempo. Exacto, me dice, así con años, me dice, 2 años te lo voy a dar, espera. En serio, yo he tenido experiencias. Y exactamente cuando hemos esperado en el Señor, el tiempo del Señor, siempre ha venido la respuesta. Amén. Porque Dios no es hombre que mienta. Nosotros no podemos confiar ni en nosotros mismos. Pero cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Amén. Hay varias promesas en los salmos para las personas que esperan. Leámoslas, hermano. Antes de ver los otros pasajes ahí en Hebreos. Salmo creo que 33, 31. ¿Qué cosas, no? Estas son cosas que no conoció Saúl. Pero mira lo que el Señor dice. ¿Salmo de qué? Salmo de David. Ay, la diferencia entre estos dos reyes, ¿no? Saúl, el rey impaciente que no espera en el Señor. David, el hombre que aprendió a esperar en el Señor. Mira lo que dice un hombre que aprendió a esperar. Verso 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Mira esa frase, hermano. Decía David en otro lugar, joven fui y he envejecido y no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente
que mendigue pan. Mira, hermano, si tú confías en el Señor, le entregas tu vida al Señor, tus circunstancias al Señor, tus pruebas al Señor, tus dolores al Señor, tus anhelos al Señor, tus luchas al Señor, tu vida al Señor, tus hijos al Señor, tu casa al Señor, el Señor no desampara a los que en Él confían. Y Él es bondadoso y bueno para los que esperan en Él. Dice que Él guarda su misericordia de generación en generación a los que a Él le temen. Misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios. Porque muchas personas no conocen al Señor en su aspecto tal vez más precioso, porque ellos prefieren vivir bajo su propia prudencia, como Saúl. Y ese rey no ha de reinar mucho tiempo. Mira esta frase, hermano. En el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Cuando tú esperas en el Señor, hermano, así conspiren contra ti, así se levanten contra ti, así hablen en contra tuya, hermano. ¿Qué dice el Señor? Él los va a esconder, hermano. Los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. O sea, pueden hablar contra ti, pueden murmurar contra ti, levantarse contra ti, pero el Señor te guarda, te esconde. Mira lo que sigue diciendo: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. ¿Qué es eso? Que el Señor pone un muro alrededor de las personas. Amén. Eso es una ciudad fortificada. ¿Usted ha visto esas películas del Señor de los Anillos? Que está la ciudad y alrededor hay un muro grandísimo que para que entren a la ciudad tienen que... Mire, Jehová es muro alrededor de los que le temen. Amén. El Señor nos guarda. Yo me acuerdo, una vez tenía un enemigo, no lo había buscado yo, pero me lo gané. Mis amigos me contaban hace años que el hombre iba a buscarme todos los días de noche para hacerme mal. Iba armado y todo. Harto tiempo, varias personas llegaron a decirme que me estaba buscando. Nunca el Señor permitió que me viera. Yo salía y él llegaba, me decían mis amigos. ¿Qué es eso? La protección de Dios para sus hijos. Nunca yo tuve que irme a un conflicto ni nada. El Señor guarda a los que le temen. Salmo 37. Los salmos están llenos de enseñanzas de eso. Mira lo que dice en el 37. Versículo 1. Salmo 37. Es que todo este salmo es precioso, ¿no? Pero vamos a leer solo... Vamos a leerlo desde el 1, leámoslo. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Ahí están las dos cosas, no solo una, sino las dos. Una es confiar en el Señor y otra es hacer lo bueno delante del Señor. Porque hay gente que dice: no, pues yo confío en el Señor, y sigue viviendo de la manera que quiere, ¿no? Tampoco es eso. Confiar en el Señor es entregarle toda la causa de nosotros. Y hacer lo que es bien es preguntarle qué debes hacer. ¿Sí? O sea, tú entregas lo que no puedes hacer, pero comienzas a preguntarle: bueno, Señor, ¿y tú qué quieres para mi vida? Entonces Él te va a decir: mira, comienza a orar, búscame, porque el que me busca, me encuentra. Comienza a perseverar en mi palabra, porque el que me ama, mi palabra guardará. Comienza a reunirte, porque cuando están los hermanos juntos en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Antes tú peleabas, te defendías, ahora comienza a guardar silencio para que yo te defienda.
Antes tú maquinabas las cosas, ahora espera en mí. ¿Sí? Confía en Jehová, pero también debes hacer el bien. Comenzar a preguntarle cuál era el bien de Saúl, hermano. Esperar hasta que llegara Samuel, el profeta, y le dijera qué hacer. Mira lo que sigue diciendo. Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová. ¿Qué es esto, hermano? Que llega el momento cuando tú conoces al Señor y, miren, hermano, todas las prioridades cambian. Tu prioridad comienza a ser Él mismo, su voluntad, su deseo. ¿Qué es lo que quieres, Señor? Yo quiero conocerte, yo quiero alegrarme en ti, yo quiero amarte, yo quiero seguirte, yo quiero tener ese gozo y esa alegría que tienen aquellos que te conocen, esa paz. Yo quiero hallar en ti todo lo que necesito. Mi deleite debe ser el Señor, mi alegría el Señor. Y cuando tú comienzas a hacer eso, el Señor comienza a darte las peticiones de tu corazón. Qué misterio, ¿no? Cuando tú hallas el bien absoluto en el Señor te da todas las cosas que tú necesitas. Y aunque tú deseas, mira lo que dice ahí. No es al contrario, ¿no? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. O sea, de ahora en adelante ya no andas tú solo, tú sola. Ahora comienzas a decirle, Señor, mañana tengo que hacer esto. Te pongo el día de mañana en tus manos. Tengo tal necesidad, Señor. La pongo en tus manos. Mañana tengo que ir a hacer esto, ir a hacer aquello. No sé a dónde ir, no sé qué hacer, Señor. Pero tú eres Dios soberano, dueño absoluto de todas las cosas. Yo soy hombre, mis ojos no ven más allá, pero tú todo lo conoces. Tú sabes qué es lo que me conviene, Señor. Muéstrame. Yo me acuerdo una vez que fui a buscar trabajo, hermanos. Y cada vez que entraba a un lugar comenzaba a orar. Señor, muéstrame qué es lo que me conviene. Y se me cerraban las puertas. ¿Por qué? Porque no me convenía, hermano. No me convenía. El Señor tenía algo mucho más grande y más precioso para mí. Y Él es el que cierra puertas y abre puertas. Pero ¿cómo lo muestra? Cuando los hombres le ponen el camino a Él. ¿Sí? Hay personas que van y se estrellan y se golpean y eso. Pero cuando una persona realmente desea saber la voluntad del Señor y le encomiendas al Señor, el Señor le ayuda y le cierra y también le abre cuando le conviene, ¿no? A veces hemos llorado porque el Señor nos ha cerrado unas puertas que nosotros creíamos que era lo mejor para nosotros. Con el tiempo decíamos, gracias al Señor porque eso no me convenía. El Señor es bueno. Amén. Para los que le buscan, para los que le confían, para los que esperan. Esa es la gran lección que nunca aprendió Saúl, hermano. Ese fue el comienzo de su caída, que él no confió en el Señor, no esperó en el Señor. Saúl no conoció lo que dice este salmo, como muchas personas. Por eso estamos leyendo la vida de esos hombres, para aprender y no caer en las mismas necedades que cayeron ellos y que caen muchos hoy en día, acarreando para sí cosas difíciles. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Qué frases, ¿no, hermanos? Pues vamos a Samuel. Samuel 14. 13 estamos. Entonces Saúl no esperó, hermanos. Saúl no esperó. Saúl fue necio, hermanos. En el versículo 8 al final. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba.
Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y mira lo terrible, hermano. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludar. Qué cosas, ¿no? ¿No les parece terrible que este hombre esperó? Y cuando hizo él inmediatamente llega el profeta. A veces la respuesta de Dios está a la puerta, hermanos. Y nosotros metemos la mano. Me acuerdo un día unos hermanos me invitaron. Estábamos trabajando algo para la página. Y yo en la casa de los hermanos, y la 1 y nada quedaba en el almuerzo. 1:30 y nada quedaba en el almuerzo. Y yo dije, no me aguanto más. Entonces voy a llamar. Dije que iba a llamar y salí, comí rápido, y cuando volví me tenían todo preparado. A veces el Señor tiene las cosas preparadas, listas, y uno se adelanta por su impaciencia. A veces lo que le iba a costar a este Saúl, esa necesidad. Qué cosa, Señor Jesús. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Mira lo que lo movió a él: el temor, hermano. Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, no le dijo al Señor, no oró, no clamó al Señor, no, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé y ofrecí holocausto. Este Saúl es el típico hombre que al no ver la mano de Dios se esfuerza en sí mismo. Pero aquí aprendemos otras las grandes lecciones. La primera es esperar en el Señor, y la segunda es que es mejor la obediencia que los sacrificios. Tú te puedes esforzar y hacer muchas cosas para solucionar las cosas, pero al Señor le agrada mejor que las personas le obedezcan. Y ahora sí, ese pasaje de Hebreos que les dije que abriéramos, pero no lo abrimos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hablando del Señor Jesucristo, nos dice algo tremendo, hermanos. 10, versículo 5. Hablando del Señor, mira lo que dice: por lo cual entrando en el mundo dice. ¿Quién iba a decir esto? El Señor en su humanidad, ¿sí? Sacrificio y ofrenda no quisiste. El Señor no quiere nuestros sacrificios. El Señor no quiere nuestro esfuerzo. El Señor no quiere que subamos Monserrate de rodillas, ni que hagamos no sé cuántos domingos en el 20 de julio, ni que yo me sacrifique haciendo esto, ni que yo me esfuerce haciendo esto. El Señor gusta más de la obediencia. Obediencia a su palabra, temor a lo que Él ha dicho. Mira lo que dice: mas me preparaste cuerpo. ¿Eso dónde fue? En el vientre de la Virgen María. El Hijo de Dios se iba a hacer hombre, pero espiritualmente también tiene otro significado, porque Cristo sí tuvo un cuerpo de carne, con el que fue a la cruz, murió y resucitó. Pero después de que Él resucita, Él dice que todos los que creemos en Él somos ¿qué? Su cuerpo. ¿Qué es eso? Que espiritualmente Dios tiene una iglesia sobre la cual Él se mueve, ¿sí? La cabeza es Cristo que está en los cielos glorificado. El cuerpo de Cristo son los hombres que estamos aquí en la tierra. Entonces ya Dios no se mueve a través de su Hijo aquí en la tierra. Se mueve a través de quienes, de los que creemos. Pero imagínate, la Biblia dice que Él es la cabeza y no todo el cuerpo. Que la cabeza diga algo y el cuerpo actúe contrariamente.
Eso es lo que pasó con Saúl. Saúl era el representante de Dios en la tierra, hermanos. Era el embajador del reino de los cielos. Pero ¿cómo vamos a ser representantes de un reino al cual no nos sometemos? Uno de los grandes principios del reino de Dios es este, hermano: la obediencia. La obediencia. Más que los sacrificios, más que el esfuerzo, más que lo que podamos hacer, es si nos sometemos a la voluntad del Señor. Y le dice, y mira lo que dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Miren, una vez el Señor hizo un milagro, me hacía milagros y le decían: oye, ¿usted por qué hace eso? Yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Las obras que mi Padre me preparó, esas son las que hago. Pero no, nosotros andamos haciendo y deshaciendo, haciendo y deshaciendo, cuando muchas veces el Señor no nos ha mandado. No nos ha mandado. Yo me acuerdo una vez que me puse a hacer unas cosas y me senté después de haberla hecho y sentí como el Señor me dijo: ¿quién lo mandó? Siempre que hacemos las cosas por nosotros nos causan problemas. Dice Pablo, y Pablo aprendió eso, dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Si una persona, ¿cómo se va a salvar si uno no la sienta y comienza a hablar de las Escrituras? ¿Sí? Y después dice Pablo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea que aún la misma predicación no es que yo salgo y me voy a esforzar a golpear casa por casa, así como hacen los testigos de Jehová, para que las personas se conviertan. No está ahí la clave. La clave está en la obediencia. Un día Pedro, hermanos, el Señor había muerto y no se les había aparecido. Y Pedro cogió otra vez las redes. Y eso es una imagen terrible porque Pedro había soltado las redes. ¿Qué había dicho Pedro? Pero yo ya no trabajo para mí, Señor, renuncio a mi trabajo y ahora soy para ti. Y en el momento de la prueba, ¿qué volvió a hacer? Coger las redes. ¿Qué es eso, hermanos? Tratar de hacer las cosas por uno mismo. Y se fue para el mar, y como ese era líder, se llevó a los otros. Y pescaron toda la noche, y no pescaron nada. O sea, trabajaron toda una noche, hermanos. Se esforzaron, se sacrificaron, y no pasó nada. Al otro día se les aparece el Señor y le dice: Pedro, echa la red a mano derecha, ¿no? Solo la palabra del Señor. Y cuando se fue obediente, hermano, dicen que mandaron la red, sacaron tantos peces que no saben cómo la red no se rompió. ¿Cuál fue la diferencia? Ellos toda la noche en sacrificios que no agradan a Dios. Pero cuando uno obedece al Señor, mira el fruto. ¿Sí? Hermano, y un reino se establece en obediencia. Como una empresa. En una empresa debe haber un presidente, vicepresidente, administradores, gerentes, esto, y todo el principio es de obediencia. ¿Sí? Así es el reino de Dios. Y principalmente con aquellos que el Señor ha puesto al frente. El comienzo de la caída de Saúl fue aquel que no esperó y desobedeció. ¿Sí? Seguimos leyendo y dice: como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y establece esto último. ¿Qué es esto último? Hacer tu voluntad. Dice Juan, hermano, en el primer capítulo, segundo capítulo de la epístola de Juan, dice: los hombres y este mundo pasa, mas el que hace la voluntad del Señor
permanece para siempre. Acabamos con un pasaje ahí en Zacarías, capítulo 3. Este pasaje siempre me ha parecido impresionante. Este pasaje es precioso. Muestra la conversión, el perdón de los pecados, cómo el Señor hace una persona un rey, un sacerdote. Pero ahí después viene este aspecto que estamos viendo. Eso. Veámoslo así por encima, como ya vamos a terminar. Mira lo que dice. Zacarías, ¿sí? Capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, ¿qué es eso, hermano? Un hombre, Dios, nuestro Señor Jesucristo, y el diablo acusándonos. Y este hombre estaba, mire, dice, ya lo que va a pasar. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué era Josué, hermano? Un hombre que venía en medio de unas pruebas y unas luchas y se había incendiado todo y quedaba un pequeño tizoncito. Y le dice el Señor a Satanás, Satanás, ¿no este es un tizón arrebatado en incendio? ¿Qué está diciéndole el Señor? Yo a este lo escogí en medio de todo lo que él ha vivido, de todo lo que él ha pasado, y lo saco para mí. Y este estaba lleno de vestiduras viles. ¿Qué es eso? Las consecuencias del pecado. ¿Sí? Pero mira lo que pasa, esto es tremendo. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, o sea, sucio, inmundo, y estaba delante del ángel. Este ángel es el Señor Jesucristo. Por el lenguaje, los que hemos estudiado estos pasajes ya lo conocemos más. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, estos son los ángeles, lo de Apocalipsis 5, ¿no? Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Eso es lo primero que una persona cuando llega al Señor debe solucionar. ¿Qué? Sus pecados. Pero el Señor Jesucristo, cuando viene una persona, le dice, mira, ¿sabes qué? Yo derramé mi sangre por ti. Fui a la cruz para morir, para que tú pudieras recibir el más grande de los regalos, tu perdón de pecados. Lo que tú no podías pagar con sacrificio, ni con religión, ni con esfuerzo, yo lo obtuve por ti en la cruz, Josué. Te he perdonado, Josué. Miren, hermanos, es el mayor regalo que Dios le da al hombre, el perdón de sus pecados. Es como un hombre condenado a la silla eléctrica, a 100 años de cárcel por todo lo que ha hecho. Llega el juez y se le diga, mira, se te da tu libertad. Ahora eres justo. Qué regalo precioso. Una cosa que el hombre no merecía. Nosotros no merecíamos el perdón de pecados. Amén, así es. Y ahí estaba Satanás para acusarnos. Tú eres esto, y tú eres esto, y has hecho esto, y has hecho esto. Me acuerdo de una historia de Martín Lutero, que comenzó a Satanás a decirle, usted ha hecho esto, y usted ha hecho esto. Y él sentía como el diablo le decía, pero usted es cristiano, pero usted ha hecho esto, y usted ha hecho esto. Dice que él escribía como con tinta en esa época, y que se volteó y cogió la tinta y se la tiró. La sangre de Jesucristo me ha limpiado de todos mis pecados. Dice que nunca más Satanás volvió a acusarlo. Que ese día él sintió el perdón, la paz, fue reconciliado con Dios. Pasó de vivir lejos de Dios en sus pecados, ahora estar cerca, cara a cara, frente al ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es precioso, ¿no? Y dice, pero mira lo más precioso, lo que cantan los seres vivientes en Apocalipsis 5.
digno es el Cordero que fue inmolado, o sea, Cristo murió, y con su sangre, ¿qué? Nos ha redimido. ¿Qué es redimido? Cuando es una persona que estaba perdida o una persona que estaba esclava y Cristo viene con su sacrificio y lo compra y le dice: ahora tú eres mi hijo, yo te he comprado, ahora me perteneces a mí. Y los ha redimido. Pero no solo eso, porque cuando nos compró y nos redimió estábamos vestidos de cosas viles, como Saúl, que era de la tribu más pequeña, una persona menospreciable. ¿Y qué dice el Señor? Lo vistió de vestiduras reales. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 5? Y nos hizo reino, o reyes y sacerdotes. ¿Sí? Ahí lo dice. ¿Y qué? Y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora somos hijos, hermano. Qué cosa preciosa. Y mira que viene también lo del sacerdocio. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Eso es todo ese lenguaje de Apocalipsis, ¿cierto? Y el ángel de Jehová estaba en pie. Hasta ahí, digamos, llegamos al momento donde el hombre es puesto como rey y sacerdote. Pero mira lo que sigue, y que fue la lección que Saúl menospreció, hermano. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: porque si bien es cierto, una persona es perdonada cuando viene y ve la cruz, es reconciliada con Dios, es hecha hija, es hecha rey, es hecha sacerdote. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y mira esta palabra, y si guardares mi ordenanza. ¿Qué es eso? Lo que le dijo Samuel a Saúl: espérame 7 días y yo voy y te digo qué has de hacer. Saúl no guardó la ordenanza, hermanos. Una de las cosas que caracteriza una vida cristiana, que fructifica, que ve la bendición de Dios, es la obediencia a lo que Dios le dice. Eso hace la diferencia, hermanos. Cuando tú como cristiano, en lo poco que comienzas a conocer y a oír del Señor, lo obedeces, tú tienes la bendición del Señor. Tú tienes el respaldo del Señor. Tú tienes el cuidado del Señor en tu vida. ¿Qué fue lo que no hizo Saúl? Mira lo que sigue diciendo: si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. ¿Qué es eso? Yo voy a ratificar tu reinado. Saúl no, hermano. Saúl, a la segunda prueba, fue que menospreciado, fue desechado. Hoy hasta ahora vimos la primera parte de la caída de Saúl. Dentro de 8 días, confiando en el Señor, vemos la segunda parte. Pero cuando los hombres son fieles, mira lo que le dice el Señor: también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. ¿Qué es eso? El que es fiel reinará conmigo, decía el Señor, por 1000 años. Hoy comenzamos a ver apenas la caída de Saúl. Terminemos con las frases que le dijo el profeta a Saúl. Entonces, las 2 grandes enseñanzas, hermano: esperar en el Señor y la obediencia. Ahí en el versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, capítulo 13, versículo 13: locamente has hecho. ¿Qué cosa, hermano? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Las pruebas, hermano, afirman a algunos o desechan a otros. Josué en Gilgal, hermano, ese fue el comienzo de un gran ministerio de un hombre de Dios. Saúl en Gilgal fue probado y su reino no fue ratificado.
Mira lo que dice. Mas ahora tu reino no será duradero. Qué contradicción. A David el Señor le dice, David, y vas a tener un hijo y su reino va a ser sempiterno. Y a Saúl le dijo, mira, ninguno de tus hijos heredará el trono. Qué terrible, hermanos. ¿No les parece de mucha enseñanza estos capítulos? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Miren, hermanos, nosotros hemos visto, si esa persona no quiere, el Señor la quita y pone otra con un mejor corazón. Qué cosas, ¿no? Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahí, bueno, Saúl hace las suyas, y en medio de todo eso el Señor permite que él siga como rey. Porque el Señor es bueno. Si una persona en una prueba fracasa, el Señor va a permitir otra, para ver si fue que la primera, bueno, no aprendió. Pero ya cuando pasa una y dos veces, qué cosa, ¿no? Hoy apenas vimos el comienzo de la caída del rey Saúl. El Señor lo sabe, sin esperar que se arrepienta y el hombre. Sí, pero este Saúl fue necio, terriblemente. Un ejemplo peruano a seguir. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, ten misericordia de nosotros. No queremos tomar el camino de Saúl. Enséñanos, Señor, enséñanos a través de tu palabra, Señor. Y guarda tu palabra en nuestro corazón, Señor, para que en las cosas que vivimos, Señor, podamos ser fieles a ti, Señor. Amén. Ayúdanos a esperar con paciencia, a seguirte y amarte con paciencia, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Así es. Queremos honrarte con nuestra vida. Queremos vivir de una manera agradable a ti, Señor. Y que tú puedas cumplir lo que te has propuesto para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre. Tú conoces nuestro caminar y nuestro sentar, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Concédenos guardar tu mandamiento. Amén. Estar atentos a tu voz, Señor. Perdona nuestro orgullo, Señor. Perdona nuestra necedad, nuestra manera de actuar sin ti, Señor. Perdona todas las cosas que hemos hecho y te hemos dejado a un lado, Señor. Perdonamos cuando no te hemos tenido en cuenta ni tu palabra, cuando te hemos menospreciado por seguir el deseo de nuestro corazón, Señor. Pon en orden nuestra vida, pon en orden nuestras circunstancias, pon en orden nuestro camino, Señor, para que podamos ver tu bendición y tu cuidado en nosotros, Señor. Amén. Amén. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Ayúdanos a ser de los que esperan y Amén. alcanzan tus promesas. Amén. En ti hemos confiado, Señor Amén. Jesús, Oh, y en ti hemos esperado. Amén. Ayúdanos, Señor. Oh, Señor. No nos desampares. Oh, Señor. Concédenos ver tu amor y tu fidelidad Amén. cada día, Señor. Amén. Así como pasaste con Josué por el río, con Moisés por el mar. Amén. Concédenos verte delante de nosotros, abriéndonos caminos Amén. en medio de nuestros imposibles, Amén. para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. 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 También te